¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la clase de historia para el grupo primero A del 15 al 21 de febrero de Colegio de Occidente en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa y el día de hoy vamos a estar hablando del tema de las revoluciones sociales de principios del siglo XX. Bueno, les dejo la información aquí en la guía de lo que se va a realizar. Vamos a realizar una infografía con la Revolución de México, con la Revolución de China y con la Revolución de Rusia. Les dejo aquí las páginas y de lo que se va a trabajar. Empecemos con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se plantea desde la primera, es la primera de las grandes revoluciones sociales que tuvo el siglo y que se dio aquí en América Latina. Para 1916 es muy importante recalcar que el 85% de las personas, el 85% de la tierra mexicana le pertenecía a menos del 1% de la población. Es decir, había mucha población que no tenía posesión de tierras. En 1906 estalla el primer conflicto obrero en Cananea, Sonora, con la consiguiente represión un año después. ¿Se acuerdan? La huelga de Cananea en 1907. Lamentablemente, Díaz cambió de opinión y se reeligió. Él había dicho que no se iba a reelegir, pero era ya imposible detener el deseo de cambio de la gente. Uno de los hombres que, que quiso el cambio fue Francisco I. Madero. Había estudiado y viajado fuera de México y pues venía de una familia de hacendados y empresarios y no tenía dificultades económicas. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Cleveland, en el cual afirmó que México estaba preparado para tener elecciones libres, pero luego ya se dejó de eso. Fíjense bien, en los antecedentes, la mayoría de la población era indígena y campesina. Se había adoptado un modelo liberal económico, el modelo oligárquico del porfiriato. En los bandos de la revolución se crean dos bandos. Por un lado estaban los zapatistas y por otro lado estaban los constitucionalistas. Con los zapatistas estaban los villistas. En el intercambio cultural que podemos encontrar en la Revolución Mexicana está el corrido, la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine. ¿Qué influencia tiene la Revolución Mexicana? Tiene influencia de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Bueno, luego tenemos la Revolución China. ¿Cuáles son las causas? Gran desigualdad económica, miseria de la población y hambrunas. Los extranjeros explotaban a los habitantes chinos. Esto era lo que provoca el movimiento de la Revolución China. Después tenemos las consecuencias. Se destruye la cultura confuciana, ¿se acuerdan? Confucio dice, y se crea una nueva doctrina, es maoísta, de Mao Zedong, ¿sí? En la que ahora ya son comunistas. Surgen nuevos focos de revolución. Todavía a la fecha, ellos siguen la cultura comunista, la sociedad política comunista, y esta ya nadie la mueve. En la Revolución Rusa es diferente. Ustedes aquí van a poder ver la información, ¿no? Había un atraso económico, autocracia política, polarización social, oposición, y entran a la Primera Guerra Mundial. Estalla la Revolución de 1917. En el 1 de febrero es los liberales o cadetes, social revolucionarios, bolcheviques y la revuelta de obreros y soldados. Son fechas importantes, ¿sí? Comienza con la revuelta de obreros y soldados y provoca la abdicación del zar. Entonces se forma un gobierno provisional. Eso es la tesis de abril de Lenin. Ahí se crean los soviets que se ponen al gobierno provisional y aceptan al gobierno de Lenin. Entonces, el 2 de octubre se forma el gobierno de Lenin, que decide la paz y el reparto de las tierras, pero esto no acabaría aquí, acabaría hasta que se formara una unión de repúblicas soviéticas socialistas y el mayor referente del socialismo en el mundo. Con esto ya tenemos más o menos una pequeña información de lo que son estas tres revoluciones. Entonces ustedes saquen la parte más importante y me hacen un pequeño esquemita, un pequeño dibujito de cada uno de ellos. Entonces con eso ya van a poder hacer las tres infografías, la de México, la de China y la de Rusia, sus revoluciones de cada uno de ellos. Bueno, muchachos,